Antes de proceder a la demo online, vale, en primer lugar, ¿dónde encontramos estos listados? Bueno, pues para llegar a estos listados podemos ir aquí a la cabeza de la vaca, datos de explotación, sección 1, y los listados 6, 7 y 8 se corresponden con las listas de enfermedades, de tratamientos y de medicamentos. Vale. Abramos, por ejemplo, comencemos por el listado de medicamentos. Vale, aquí vemos que tenemos una serie de campos que se nos muestran por defecto en este orden. Siempre puedo cambiar estos campos según me interese. Y vemos, en primer lugar, vemos el número de registro. El número de registro se corresponde con el número interno que se le ha dado en el programa a este medicamento. Aquí en la descripción vemos el nombre del medicamento. Las unidades se corresponden al tipo de medicamento, a las unidades con las que se mediría este medicamento, no a la cantidad. Y aquí tenemos también, en las columnas leche y carne se muestra el periodo de retirada de este medicamento por defecto. Esto ya veremos, se configura en el medicamento. Por otro lado, tenemos el precio por unidad, si lo consideramos oportuno. Aquí también tenemos una columna que se llama sin usar. Esta columna muestra los medicamentos que no se van a eliminar de la ganadería, pero se muestran los medicamentos que en principio ya no vamos a estar utilizándolos, de tal forma que se esconderán a la hora de aplicarlos o de registrarlos como evento de salud. Luego, por otro, tenemos aquí en la columna informe. En la columna informe se muestran los medicamentos que queremos que se muestren posteriormente en el libro de tratamientos. Y por último, en la columna de antibiótico tenemos información sobre si el medicamento es un antibiótico o no lo es. También, aparte de... ¿Sí? Hola Rodrigo, estoy por aquí. Quería Hola. hacerte alguna preguntilla. Sí, Eh, coméntame, si Lidia. me, si me he equivocado en algún campo, ¿cómo puedo modificar ese medicamento? Sí, no habría problema. Vemos aquí que, por ejemplo, tenemos un botón que se llama modificar. Vale, pues si Ok, pinchamos en modificar seleccionando cualquiera de los medicamentos, nos llevaría a los datos de este medicamento en cuestión, con lo cual aquí podríamos modificar lo que consideremos oportuno. Pues el tipo de unidad, la retirada, etcétera. Todos los campos que se muestran en el listado. ok. Veo también ahí abajo un botón que dice archivar campos. ¿Para qué Ujú. sirve? Vale, archivar campos está muy relacionado con la columna sin usar. Si pinchamos en archivar campos, lo que va a hacer es marcar como sin usar todos los medicamentos que no han sido utilizados en el último año. De esta manera, cuando estamos registrando un evento de salud o buscando un medicamento en particular, no se nos mostrarán los que están sin usar, para que se nos muestre, y así tendremos un listado bastante más limpio. Para que se nos mostrase un medicamento que está marcado como sin usar, lo único que tendríamos que hacer sería ir a modificar y marcar o desmarcar esta casilla. Ok, entiendo. Ujú. Vale. Luego, para crear un nuevo medicamento, se podría hacer pinchando en nuevo. Y aquí le podríamos dar un número de registro. Vamos a crear un medicamento que sea útil, por ejemplo, para la mastitis, un antibiótico, el Clavamox. Entonces vamos a darle un número de registro bueno, para no confundirnos. Vamos a ponerle este número. Vamos a marcarlo como antibiótico. Vamos a darle el nombre. Unidades centímetros cúbicos. Si queremos poner el precio por unidad, lo pondríamos. Lo vamos a marcar como usar. No vamos a marcar esto, puesto que si no, no nos aparecería en los listados. Vamos a poner un periodo de retirada de leche y de carne de 5 días. Vamos a dejar marcada la opción de mostrar medicamentos utilizados para que en el caso de registrar un tratamiento con este medicamento, pues que se muestre posteriormente en el libro de tratamientos. Vale. De acuerdo, acabamos de crear el medicamento Clavamox.
como habíamos comentado, si nos hemos confundido con, por ejemplo, el periodo de retirada, podríamos entrar en modificar y sustituirlo. Y este cambio se quedaría guardado. También podríamos combinarlo con otros medicamentos o eliminarlo directamente desde esta ventana. Rodrigo, ¿para qué sirve ese botón de combinar? Vale, pues en el caso de que tengamos dos medicamentos iguales que hayan venido porque nos hemos confundido y hemos utilizado los dos, o porque y hemos creado los dos, o porque a la hora de importar una compra se haya creado uno nuevo por un número de registro diferente, etcétera, se pueden siempre combinar dos medicamentos. Esto adquiere especial importancia en el programa, puesto que es imposible eliminar un medicamento que ya ha sido utilizado en un animal. Con lo cual, si tenemos dos medicamentos que son el mismo y ambos han sido utilizados, lo que se puede hacer es combinarlos. Vamos a poner, por ejemplo, tenemos la posibilidad tenemos aquí, por ejemplo, el Revocin. Si queremos eliminarlo, porque ya tenemos otro igual, no nos permite, nos aparece un mensaje de error, puesto que este medicamento ya ha sido utilizado previamente con un animal. Pues la solución sería combinarlo. Vale. Posteriormente tenemos aquí la opción de propiedades y impresión previa, los botones de propiedades e impresión previa. En propiedades podemos principalmente clasificar el listado y ordenarlo por el campo que nosotros queramos. También tenemos la posibilidad de no incluir los medicamentos que están marcados como sin usar. Y por último, en impresión previa, tenemos un PDF, se nos abre un PDF con todos los medicamentos que tenemos en este listado en el caso de que queramos imprimirlo y mostrarlo a nuestro veterinario o a quien consideremos oportuno. Vale. Bien, vayamos ahora al listado de tratamientos. Y el listado de tratamientos se encuentra aquí al lado del listado de medicamentos, en el botón 7. En este listado de medicamentos nos encontramos, de tratamientos, nos encontramos con otra serie de campos. Es un listado bastante parecido al medicamentos, pero hay algunas diferencias. Entre ellas vemos las siguientes. Bueno, la primera columna directamente es la descripción, no hay un número de registro del medicamento, es el nombre del medicamento del tratamiento ya en cuestión. Tenemos el coste, si lo hemos registrado a la hora de crear el tratamiento. Tenemos también esta columna, que lo que haría esta columna sería, si la activamos, nos mostraría este tratamiento en la lista de acciones ganadero. También tenemos esta columna que nos mostraría cuál es el activador de este tratamiento en la lista de acciones ganadero. Tendríamos el medicamento asociado a este tratamiento, en el caso de que lo introduzcamos. Tendríamos también en esta columna de la lista de control veterinario, tendríamos cómo haríamos configurado este tratamiento para el comportamiento con la lista de control veterinario. Si queremos que el tratamiento sea ya una razón por sí misma para que el animal aparezca en la lista de control veterinario, que solo aparezca como comentario en los animales de la lista de control veterinario, o que no tenga ningún tipo de influencia. También aquí tenemos que está bastante relacionado con la columna previa, y esto significaría que puede ser registrado este tratamiento desde la lista de control veterinario. Esta columna de sin usar nos mostraría de la misma manera que en la lista de medicamentos todos los tratamientos que no han sido utilizados en el último año. Y por último, aquí tendríamos la categoría. Es decir, cuando creamos un tratamiento se le puede asociar el tratamiento a una categoría para considerarlo un tipo de tratamiento u otro. Vale. De la misma manera, pues también se pueden ordenar por descripción, que es lo más lógico, pero también podemos ordenarlo por categoría o por el campo que queramos, y de la misma manera que podíamos hacer en medicamentos, podemos cambiar el orden de los campos.
Vale, vamos a, por ejemplo, modificar uno de estos tratamientos. Si vemos aquí que tenemos el tratamiento de la mastitis, si vamos a modificar, aquí tendríamos todos los campos relacionados con este tratamiento. Por un lado, en esta primera pestaña nos aparecería la posibilidad de darle o cambiarle la descripción. Tendríamos también los costes y la categoría. Por otro lado, tenemos aquí en acciones, si queremos asociarlo a a la lista de acciones ganadero, tendríamos también aquí, en el caso de que queramos asociar este tratamiento a un medicamento en particular, lo podríamos hacer aquí. Vamos a asociarlo por ejemplo, al Clavamox, que es el medicamento que hemos creado anteriormente. Podríamos introducir la forma de administración y los periodos de retirada de leche y de carne si son diferentes a los registrados en el medicamento. Y por último, podríamos registrar aquí la forma en la que queremos que se comporte con la lista de acción del de control veterinario. También podemos aquí eliminar y combinar este tratamiento con otros. También tendríamos aquí los botones que encontramos en el listado de medicamentos para crear un tratamiento nuevo y para archivar los campos, para archivar los tratamientos que no han sido utilizados en el último año. Rodrigo, Sí, en caso de que no tuviésemos creado el medicamento, ¿hay alguna opción de dejar el tratamiento sin enlazar? sí, no habría ningún problema. De hecho, aquí mostramos en todos estos medicamentos que no tienen aquí nada escrito, nada indicado en medicamento estándar, son tratamientos en los que no se les ha asociado ningún medicamento. Simplemente se registraría el tratamiento al animal y ahí podríamos continuar asociándoles cualquier medicamento o no asociando ningún medicamento. Además, existe la posibilidad de crear un medicamento sobre la marcha. Es decir, si vamos aquí a modificar al tratamiento que estábamos modificando previamente, el tratamiento de mastitis, y vamos aquí a medicamento, si no tenemos aquí nuestro medicamento en cuestión, podríamos directamente crearlo desde aquí. Ok, perfecto. Eso ayuda a ir generando los listados. Ujú. Una cuestión. He visto un botón o una opción que dice existencias propias. ¿Ese botón Ujú. tengo que marcarlo? Ese botón, aquí está, de existencias propias, y se refiere al medicamento en cuestión, no tanto al tratamiento, y lo que diferenciaría el marcarlo o no, sería que tiraría de nuestras existencias o no. En Uniform tenemos la posibilidad de tener un informe con las existencias de medicamentos que tenemos en nuestra granja. Y si marcamos esta casilla, lo que va a hacer es cuando registremos este tratamiento con este medicamento, nos va a tirar de las existencias, de tal forma que la cantidad de clavamos que hayamos registrado se restará de nuestras existencias de medicamentos. Si no Ujú. queremos que esto suceda de esta manera, lo único que tendremos que hacer sería dejarlo desmarcado. O sea que es muy importante tenerlo marcado cuando queremos llevar el libro de tratamientos con el programa. Efectivamente, sí. Si vamos a tener unas existencias de medicamentos al día, yo recomendaría dejarlo siempre marcado. Ujú. Ok, gracias. Vale. De nuevo, aquí en propiedades, la lista de tratamientos, también tenemos las propiedades e impresión previa. Y son, como veis, bastante parecidas a los listados de medicamentos. Podemos incluir los históricos o no y podemos ordenarlos por cualquiera de los campos. Como en el resto de informes de Uniform, si queremos que estos ajustes se mantengan para futuras ocasiones en las que abramos el informe, tendríamos que, antes de dar a OK, seleccionar esta casilla. Vale. Luego, por último, y antes de pasar al último listado, vayamos aquí a impresión previa. En impresión previa tenemos este mismo listado y de la misma manera que teníamos en el listado de medicamentos, se nos abre un PDF con todos los tratamientos añadidos a nuestro listado. Y por último, vayamos al listado de enfermedades.
¿Dónde encontramos el listado de enfermedades? Pues de nuevo en la cabeza de la vaca, datos de explotación, y aquí al lado de lista de tratamientos y de medicamentos tenemos la lista de enfermedades. Vale, aquí tenemos una serie de campos que también, bueno, nos pueden recordar algo a los campos de los listados previamente explicados. No obstante, también hay algunas diferencias. Aquí tenemos categoría y descripción. La descripción se correspondería con el nombre de la enfermedad. Tenemos la categoría. Podemos, bueno, hay diferentes categorías en función del tipo de enfermedad. También tenemos el coste en el caso de que lo consideremos oportuno añadirlo. También tenemos la columna de ACT, de activo. Esto lo que nos hace es que nos permita que aparezca en la lista de acciones ganadero, y esto de la misma manera que en el listado de tratamientos está bastante asociado a esta columna y nos mostraría la razón por la que se estaría mostrando el activador por el que se mostraría esta enfermedad en la lista de acciones ganadero. También, como en los listados de tratamientos, aquí las enfermedades se pueden asociar a tratamientos, enlazar a tratamientos. Y aquí se muestran los tratamientos con los que han sido enlazados las diferentes enfermedades. También, como en los tratamientos, las enfermedades pueden tener un comportamiento u otro en la lista de control veterinario. Podemos seleccionar que no se muestren en la lista de control veterinario, que no tengan ningún tipo de influencia, o que compongan una razón por sí misma para que un animal se muestre en la lista de control veterinario. También existe la opción de solo comentario, que lo que nos permite es que cuando un animal se muestre en la lista de control veterinario, en comentario también aparezca la enfermedad. Y por último, también tenemos la columna de sin usar en este listado, y que nos mostrará seleccionadas todas las enfermedades que ya no estemos interesados en utilizar. De la misma manera que en los otros listados, estos campos o este listado se puede modificar el orden de los campos, se puede ordenar por el campo, y podemos archivar los campos que no han sido, o las enfermedades que no han sido introducidas o registradas en los últimos 12 meses. También tenemos la posibilidad de crear una enfermedad nueva aquí, y de la misma manera que en previas ocasiones también se puede combinar y eliminar. Rodrigo, Sí, a diferencia de otros listados, veo algunas enfermedades tienen un color. ¿Para qué sirve eso? vale. Estos colores de aquí te refieres, ¿verdad? Que se encuentran sobre la enfermedad. Exacto. Ujú. Pues estos colores son muy interesantes lo podemos registrar nosotros mismos. A la hora de crear o modificar una enfermedad, vamos a verlo ahora, se puede asociar a un color de tal manera que cuando se registre una enfermedad, esta enfermedad a cualquier animal, este animal se va a mostrar en los diferentes informes del programa con este color. De tal manera que tendríamos, por ejemplo, en este caso, tendríamos claro que las mastitis, cuando veamos un animal con este color en cualquier informe del programa, vamos a saber que ha tenido una mastitis. Y puede configurarse de manera que el color permanezca permanentemente o que permanezca por un número de días determinado. Ahora vamos a crear una enfermedad y lo vamos a ver. Entonces, vamos a, por ejemplo, crear una enfermedad nueva. Vemos que aquí tenemos dos mastitis clínicas. Y lo que queremos es, aquí tenemos una mamitis leve y una mamitis aguda, pero queremos crear una mamitis que sea más genérica, que la utilicemos de manera más genérica. Vamos a directamente crear una nueva y vamos a llamarla mamitis. El tratamiento predefinido podemos asociarlo, recordemos, a un tratamiento predefinido que va a ser el tratamiento de mamitis que habíamos modificado previamente, para que se asocie también posteriormente al antibiótico Clavamox. Podríamos introducir el coste, también podríamos, en el caso de la mamitis, tenemos aquí una opción que nos puede resultar de interés, que es elegir el lugar de tratamiento.
Es decir, podemos elegir, en el caso de la mamitis, podríamos elegir el cuarterón superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo o inferior derecho. Esto también nos puede resultar de interés pues, para enfermedades de patas o de otras, de este tipo de enfermedades, de eventos. Y es muy importante introducir la categoría. ¿Por qué? Porque a la hora de introducir la categoría, lo que estamos haciendo es que las enfermedades con determinadas categorías se mostrarán en unos informes o en otros. Es decir, en el caso de este caso de la mastitis, por ejemplo, si introducimos categoría mastitis clínica, en todos los informes que hay en el programa relacionados con la mastitis, se tendrá en cuenta cada vez que se introduzca este evento a cualquier animal. Vale, aquí en acciones tendríamos la posibilidad de gestionar el comportamiento con la lista de control veterinario y de activarlo para que aparezca en la lista de acciones ganadero. Y por último, en colores, esta es la pestaña de la que hablaba con Lidia previamente, podemos podemos configurarlo para que se muestre el color, podemos elegir cualquiera de estos colores y para que pueda mostrarse permanentemente o que lo retire después de X días. Vale, pues ya tendríamos esta mastitis creada. Si queremos utilizar de manera general esta mamitis, lo que podríamos hacer para que no se nos muestre por defecto a la hora de seleccionar un evento de salud sería desactivar, marcar como sin usar estas dos mamitis. Vamos a hacerlo directamente aquí en modificar, marcamos como sin usar y lo mismo con esta. Ya está sin usar. Ahí. De acuerdo, ahora ya solamente se nos mostraría esta enfermedad, mamitis, como mastitis clínica. Bien, vamos a ver también posteriormente los dos botones que nos hemos encontrado en otros listados y para ello pinchamos aquí. Tenemos la misma información que en los otros listados, podemos incluir o no los eventos, las enfermedades sin usar y también podemos ordenar por el campo que consideremos oportuno. Y en impresión previa, de la misma manera, nos encontramos con un listado con las enfermedades presentes en este informe. En cualquier caso, también podéis preguntarnos si os quedan dudas, nos podéis llamar al 900-838-830 o nos podéis enviar un correo electrónico a soporte@uniform-agri.com.